Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en Tito capítulo 1, palabras que el apóstol San Pablo escribió a este discípulo suyo, y dice capítulo 1 de Tito, versos 1 al 3, o verso 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y ahora leemos en Tito capítulo 2, verso 11 en adelante, donde dice: porque la gracia de Dios sea manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la manifestación gloriosa de Jesucristo, tomada del verso 13 de este capítulo 2, verso 13 de Tito, donde dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona que ha vivido en este planeta Tierra, tanto del pueblo hebreo como de entre los gentiles que han leído la Biblia, han deseado vivir en el tiempo de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el Antiguo Testamento, todos los creyentes en la palabra de Dios esperaban la venida del Señor, y ellos anhelaban vivir en el día en que el Señor se manifestaría en carne humana en el cumplimiento de la venida del Mesías, en donde la gloria de Dios estaría manifestada. Por ejemplo, tenemos el capítulo 40 del libro del profeta Isaías, verso 3 en adelante, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y los
torcido se enderece y lo áspero se llane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y luego en el verso 9 al 10, o 9 al 11 de este mismo capítulo 40 de Isaías, dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora vean, esto nos habla de la venida del Señor. Aquí está la primera venida de Cristo y también la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, todos los hebreos deseaban ver ese día en donde la gloria de Jehová sería manifestada. En el Antiguo Testamento todos esperaban la gloriosa manifestación de Jehová, de Dios, que sería en carne humana, en la persona del Mesías. Y para estar preparados, Dios les envió un precursor, Juan el Bautista, el cual llamó al pueblo al arrepentimiento y los bautizaba en bautismo de arrepentimiento. Todos tenían que estar dentro del pacto divino establecido para el pueblo hebreo, y tenían que estar preparados, listos, esperando al Mesías. Y ya cuando aparece Jesús en medio del pueblo, encontramos que los que estaban preparados escucharon, vean a Juan, habían sido bautizados por Juan y estaban entrando al reino de Dios, personas sencillas, personas humildes, y los grandes líderes religiosos de aquel tiempo no querían entrar a esa preparación, la cual desembocaría en la presentación del Mesías para que el pueblo hebreo pudiera tener en medio de ellos y reconocido por ellos al Mesías prometido. Las personas que rechazaron a Juan el Bautista también rechazaron a Jesús, al Mesías, al cual Juan el Bautista le preparó el camino. Ahora vean, las personas tenían la promesa de que Dios les enviaría un mensajero para preparar el camino al Mesías, al Señor, tenerle un pueblo listo, preparado para recibir al Mesías en su venida. Y los que no creyeron en ese precursor, el cual fue Juan el Bautista, el cual había sido prometido en diferentes escrituras. Ya leímos una donde dice: he aquí la voz de uno que clama en el desierto. Ese fue Juan el Bautista, él fue el que cumplió esa profecía. Luego en Malaquías capítulo 13, verso 1 en adelante también está Juan el Bautista, y está también aquel al cual Juan le preparó el camino. Aquí está el Mesías también, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego
el Señor, el ángel del pacto, apareció y fue nuestro amado Señor Jesucristo. Pero vean ustedes, aquellos grandes líderes religiosos, comenzando por el sumo sacerdote, no entendieron por qué. Porque ellos no creyeron a Juan el Bautista y no fueron bautizados por Juan, porque ellos creían que ellos lo sabían todo y que no tenían necesidad de que un hombre del campo, uno que salió del desierto y hablaba en términos de un leñador, viniera a enseñarlos a ellos y a bautizarlos. Ellos estaban muy orgullosos de lo que ellos eran, grandes doctores en teología, y no se querían humillar a un sencillo hombre que venía llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizando a la gente para preparar el pueblo para que recibieran la venida del Mesías, la venida del Señor, la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto que aparecería en carne humana, el cual era mayor que Juan el Bautista. Por eso Juan decía: después de mí viene uno mayor que yo. Él decía: Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo solamente les bautizo en agua, bautismo de arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es mayor que yo. Él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, Él sería el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego y produciría el nuevo nacimiento en todos los que le recibirían. Para una persona recibir el nuevo nacimiento con el cual entra al reino de Dios, necesita recibir al que bautiza con Espíritu Santo y fuego, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ninguna persona puede recibir el Espíritu Santo si no recibe a aquel que tiene el Espíritu Santo, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y ninguna persona puede entrar al reino de Dios si no recibe al Rey de ese reino, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y ninguna persona puede entrar a la vida eterna si no recibe al que tiene la vida eterna, y es la vida eterna, que es Jesucristo, nuestro Salvador, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, no hay otra forma para entrar a la presencia de Dios. No hay otra forma para entrar al reino de Dios. No hay otra forma para llegar a Dios. Solo hay un camino. Y ese camino tiene un nombre. Se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Nadie puede obtener la salvación de vida eterna menos que no sea por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora vean, en la Escritura nos habla de que el Mesías estaría en la tierra, y estuvo, y también estuvo su precursor, el cual fue Juan el Bautista. Y el Señor Jesucristo, vean, fue identificado por Juan el Bautista cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque venía para quitar el pecado, tomar nuestros pecados y morir en la cruz por nuestros pecados. La muerte que nosotros teníamos que recibir, la recibió Él al tomar nuestros pecados. Y ahora, nuestro amado Señor Jesucristo murió para que nosotros podamos vivir eternamente. Pero eso no se puede hacer realidad en los seres humanos a menos que no reciban a Cristo como su Salvador. Es como cuando un gobierno de un país le promete a sus ciudadanos que le va a dar o casas o un dinero. Si las personas no se mueven para ir a recibir esa casa o ese dinero, nunca lo van a obtener. O sea que la persona tiene que hacer algo, y es recibir lo que le ha sido prometido, recibir lo que ya está firmado que le pertenece a la persona. Y así es la salvación. Ya Cristo realizó la salvación para todo ser humano en la cruz del Calvario. Él tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros y murió por nosotros para que nosotros podamos vivir eternamente. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, sus pecados desaparecen. La sangre de Cristo limpia de todo pecado al individuo, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo,
Pues Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Esa es la forma en que usted y yo hemos recibido nuestra salvación. Pero Él la realizó ya en la cruz del Calvario. Pero el recibirla nosotros como individuos es cuando nosotros recibimos a Cristo, que es nuestro Salvador. Para recibir la salvación, una persona tiene que recibir entonces ¿a quién? Al Salvador, que es Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y ahora en San Lucas capítulo 21, lo cual nos habla para este tiempo final, para que no nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo hebreo, lo que le pasó a los grandes líderes religiosos, grandes teólogos de la religión hebrea de aquel tiempo, los cuales no quisieron ser preparados por Juan y su mensaje, y no quisieron luego recibir al Mesías tampoco. Ahora, para que no nos pase a nosotros lo mismo, vean lo que nos dice San Lucas capítulo 21, versos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad. ¿Por qué vamos a velar? A vigilar por la venida del Señor. Estar atentos, estar vigilando. No sea que se cumpla y no nos demos cuenta. Cómo se cumplió la primera venida en medio del pueblo hebreo y no se dieron cuenta, excepto 2 o 3 personas sencillas, que muchos de ellos eran pescadores, otros agricultores y así por el estilo. Y sin embargo los grandes líderes religiosos, los grandes teólogos como el sumo sacerdote, el líder máximo de la religión hebrea, no se dio cuenta que vino el Mesías y también estaba el precursor en la tierra y no se dieron cuenta de este gran evento. Precursor y precursado, Juan el Bautista y Jesús, cumpliendo la venida del precursor y cumpliendo la venida del precursado, la venida del Mesías. El más grande evento llevado a cabo en medio del pueblo hebreo, la primera venida de Cristo y su obra de redención realizada en la cruz del Calvario. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de estar en pie, seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, o sea, los juicios de la gran tribulación que van a venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre en el tiempo final, en el día postrero. Ahora, ¿cómo podemos estar preparados, estar listos para estar en pie delante del Hijo del Hombre? En el capítulo 17 de Ezequiel, verso 14, nos muestra algo aquí, donde dice, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. ¿Cómo se mantiene en pie una persona delante de Dios, delante del Hijo del Hombre? Guardando el pacto. ¿Qué pacto? El pacto de Dios, el pacto del Nuevo Testamento. Para lo cual la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, creyendo con toda su alma en Jesucristo, el Hijo de Dios, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con
Espíritu Santo y fuego, y así la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido de nuevo, ha nacido en el reino de Dios, el reino de Jesucristo, y por consiguiente ha obtenido un nuevo nacimiento, el cual es del cielo, el cual es celestial, y por consiguiente es un ciudadano celestial por medio de ese nuevo nacimiento. Así como somos ciudadanos terrenales y somos ciudadanos de la nación donde hemos nacido. ¿Por qué? Porque obtuvimos un nacimiento terrenal en una nación y somos ciudadanos terrenales y pertenecemos como ciudadanos a una nación. Así también es el nuevo nacimiento. Cuando la persona nace de nuevo, es un ciudadano celestial. Pertenece a la Nueva Jerusalén. Su ciudadanía es de la Nueva Jerusalén. Vean en Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21, San Pablo hablando de esto dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué está en los cielos nuestra ciudadanía? Porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos lavado nuestros pecados en su sangre, hemos sido bautizados en agua en su nombre, y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es del cielo, y por consiguiente los que tienen el nuevo nacimiento pues nacen del cielo, y su ciudadanía es del cielo, es celestial. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora, dice la Escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está en San Lucas capítulo 16, versos 15 al 16. Por eso se predica el Evangelio a toda criatura y en todas las naciones, para que así las personas obtengan el conocimiento, la revelación divina de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para que así toda persona sepa que tiene un Salvador, uno que murió por todos nosotros para quitar nuestros pecados. Vean en el capítulo 1 de San Mateo, dice el arcángel Gabriel a José, el esposo de María. Capítulo 1, verso 18 en adelante de San Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Por qué le dice José, hijo de David? Porque José es descendiente del rey David. Y le dice, y es descendiente del rey David por la línea de Salomón. José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el que salva al pueblo de Dios de sus pecados? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Hay acaso alguna otra persona que lo pueda salvar a usted y a mí de nuestros pecados? No lo hay. Por lo tanto, Jesucristo es el único Salvador. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Él vino para tomar tus pecados y mis pecados, morir en la cruz del Calvario y quitar así nuestros pecados. Por lo tanto, tenemos un Salvador, el cual nos ha salvado de nuestros pecados y que
significa todo esto de que nos haya salvado de nuestros pecados? San Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23, nos dice algo ahí tan importante que no podemos dejar pasar por alto. Dice, porque la paga, vamos a ver, capítulo 6, verso 20 en adelante, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Cristo ha perdonado nuestros pecados y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y así nos ha salvado de todo pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el único que puede salvar al ser humano de sus pecados. Él es el único que puede quitar con su sangre preciosa los pecados del ser humano. La sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Dice 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Por lo tanto, usted solamente necesita una persona para usted obtener el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado y así ser salvo de todo pecado y obtener vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la dádiva de Dios, ese don perfecto, el cual Él da gratuitamente al ser humano, vean, es por medio de Jesucristo. Es Cristo el que perdona nuestros pecados, con su sangre nos limpia de todo pecado y así nos salva del pecado y nos da vida eterna. Por cuanto la paga del pecado es muerte, si Él quita el pecado, pues ya entonces la muerte desaparece. Y que entonces tenemos vida eterna. Si desaparece la muerte, entonces tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él quitó el pecado. Ahora, algunas personas podrán pensar, Cristo dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más. Pasó de muerte a vida. Y sin embargo, todos los creyentes en Cristo del pasado, los apóstoles todos han muerto. Lo que murió fue solamente el cuerpo físico, pero ellos están vivos en el paraíso en sus cuerpos angelicales. Y cuando Cristo complete su iglesia, entonces Cristo resucitará a todos los creyentes en Él de edades pasadas que murieron, los resucitará en cuerpos nuevos y glorificados y eternos. Y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento, seremos transformados. Y entonces también tendremos un cuerpo nuevo y glorificado. Y entonces tendremos vida eterna física también. Pero ya la persona cuando recibe a Cristo como su Salvador, ya ha obtenido vida eterna. Ha obtenido vida eterna porque ha sido librado de sus pecados. Ha sido libertado de sus pecados. Cristo los perdonó y con su sangre los quitó de usted y de mí también. Por lo tanto, tenemos vida eterna. Y ya nuestra alma tiene vida eterna y tenemos un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, eterno también,
que se parece al cuerpo físico, pero de otra dimensión, y joven, porque en la nueva creación todos son jóvenes, y empezamos recibiendo un cuerpo joven angelical, y luego en la resurrección de los muertos y transformación de los que vivimos, recibiremos un cuerpo joven físico, glorificado igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces seremos eternos físicamente también. Ahora, todo esto sucede porque Cristo murió por todos nosotros y nos reconcilió con Dios y nos restauró a la vida eterna, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido y ya no estaba en la vida eterna, pero pertenece a la vida eterna, que son las ovejas del Padre, las cuales le dio a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Esto está en el capítulo 18 de San Mateo, verso 11 en adelante. La lectura anterior fue Romanos capítulo 5, capítulo 6, versos 20 al 23. Ahora capítulo 18, versos 11 al 14 de San Mateo dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que usted, siendo una oveja del Padre, se vaya a perder. Por eso el Padre dio a Jesucristo todas las ovejas para que las busque y les dé vida eterna. También en San Lucas dijo Cristo en esta misma parábola, en el capítulo 19, verso 10 de San Lucas: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin Cristo estamos perdidos. Cuando Cristo nos llama por medio del Evangelio y nosotros lo recibimos, ahí Cristo nos ha encontrado, nos ha llamado y nos ha colocado en su reino. Hemos escuchado la voz de Cristo, el buen pastor, llamándonos por medio de la predicación del Evangelio. Y ahora, en San Mateo capítulo 26, versos 26 al 29, dice Cristo: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que Él va a estar con nosotros y nosotros vamos a estar con Él en su reino, en el reino milenial, y vamos a comer con Cristo. Vamos a comer pan con Cristo y a tomar también el vino, lo mismo que estaba haciendo Él aquí. Ahora Él dice que el pan representa su cuerpo. Esto es mi cuerpo. Eso es tipo y figura del cuerpo de Cristo.
Y luego toma la copa de vino y dice que esta es la copa del nuevo pacto. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora la sangre de Cristo está representada en el vino que Él dio a sus discípulos para tomar. Y ahora nos dice aquí que esta es la sangre del nuevo pacto. Ya no estamos en el pacto del Antiguo Testamento. Cristo, siendo el ángel del pacto, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, ahora con su muerte y derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario y su resurrección, ha establecido un nuevo pacto. Por eso es que ya no se requiere que el ser humano sacrifique animalitos por el pecado como hacía el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Ya se ha realizado un sacrificio perfecto por el pecado del ser humano. Vean aquí en Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante, cuando Dios habla a Moisés con relación al sacrificio del pecado o por el pecado, que es la expiación que se efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año, donde sacrificaban un macho cabrío por Jehová. Dice capítulo 23, versos 26 en adelante de Levítico, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y ahora aquí tenemos el sacrificio por el pecado, el sacrificio del macho cabrío, el día 10 del mes séptimo de cada año, para el pueblo obtener el perdón de sus pecados y ser reconciliados con Dios. Ese era el día del perdón para todos los hebreos. Y toda persona que no se afligiera en su alma por haber pecado contra Dios y pidiera perdón a Dios en ese día, no quedaba reconciliada con Dios, porque no era perdonada, porque no se arrepintió de sus pecados, y por consiguiente, aunque el sacrificio por el pecado era realizado, la persona no recibía el beneficio de ese sacrificio porque no creyó y no se arrepintió de sus pecados y no pidió perdón a Dios por haber pecado contra Dios. Por lo tanto, esa persona no quedaba reconciliada con Dios y Dios lo cortaba del pueblo. Toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Entonces Dios cortaba los días de vida de esa persona. Esa persona no tenía derecho a vivir un año más, porque ese sacrificio se realizaba cada año, el día 10 del mes séptimo de cada año, y quedaban reconciliados con Dios para vivir un año más. El que no seguía esta enseñanza perdía el derecho y oportunidad de vivir un año más. ¿Y por qué se realizaba un año más? Porque los animales no son perfectos, porque no tienen alma, y por consiguiente no tienen la sangre perfecta para quitar el pecado. Solamente eran cubiertos los pecados con la sangre de esos animalitos y quedaban reconciliados por un año solamente. O sea que cada año tenían que confirmar ese pacto para poder vivir un año más. Pero ahora encontramos que aquello era tipo y figura de un sacrificio perfecto que sería realizado por un hombre perfecto, el cual moriría y su sangre perfecta sería derramada por nosotros,
y nos limpiaría de todo pecado y nos reconciliaría con Dios, no para un año más, sino para toda la eternidad. Cuando los seres humanos recibirían a ese hombre, creerían en él como el Hijo de Dios, esas personas serían reconciliadas con Dios para vivir eternamente en el reino de Dios. Esas personas serían bienaventuradas al recibirlo como su Salvador. En Romanos capítulo 5, verso 8 en adelante dice, 6 en adelante dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es por medio de Jesucristo que hemos recibido la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios y restaurados a la vida eterna, porque Él quitó nuestros pecados con su sangre preciosa. Y así nos salvó de nuestros pecados para que podamos vivir eternamente. Lo que impide que el ser humano viva eternamente es el pecado. Pero si es quitado el pecado, la persona obtiene el derecho a vivir eternamente en el reino de Dios. El reino de Dios está en una esfera espiritual para todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador. Nacen en el reino de Dios y así viven en el reino de Dios, esperando que el reino de Dios se manifieste físicamente y sea establecido físicamente el reino de Dios en la tierra, y Cristo se siente sobre el trono de David y reine sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y entonces, para estar en ese reino físico, recibiremos un cuerpo físico glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Para lo cual, y por lo cual San Pablo habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que físicamente han muerto. Dice duermen porque los santos no mueren, sino que duermen. Su cuerpo físico muere, pero eso para los creyentes en Cristo es dormir, porque van a ser despertados en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado para vivir eternamente con Cristo en su reino. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vean, los que no son creyentes en Cristo no tienen la esperanza de una resurrección en un cuerpo eterno. No tienen la esperanza de volver a vivir en un cuerpo para vivir por toda la eternidad en un nuevo cuerpo que será igual al cuerpo glorificado de Jesucristo y será joven para toda la eternidad. El mundo no tiene esa esperanza, pero nosotros sí la tenemos.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Habrá un grupo de creyentes en Cristo que estará viviendo en esta tierra y no tendrá que ver muerte, porque estará viviendo en el tiempo de la gloriosa manifestación de Jesucristo. Estará viviendo en el tiempo de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Sigue diciendo: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ven? Es una promesa divina. Luego nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son palabras de aliento del apóstol San Pablo para todos aquellos que han tenido familiares que han partido. Esos familiares volverán a la tierra en cuerpos glorificados, si son creyentes en Cristo, y los volveremos a ver. Pero ya, si el que se fue un ancianito o una ancianita, no esté esperando que regrese un ancianito o una ancianita. Usted está esperando que regrese un jovencito que representará de 18 a 21 años de edad, y que cuando aparezca le diga: hijo o hija, ya regresé. Estuve durmiendo, pero ahora regresé en un nuevo cuerpo que Cristo me ha dado, como Él lo prometió. Y usted podrá decir: papá o mamá, pero papá, tú no puedes ser mi papá, tú eres más joven que yo. Hijo o hija, recuerda que escuchamos en la predicación del Evangelio a Cristo y también a los apóstoles, como San Pablo, hablando que la resurrección será en el día postrero y que será en un cuerpo nuevo y joven. Pues mira, estoy estrenando mi cuerpo nuevo, y cuando los veamos vamos a ser nosotros transformados también. Y luego le dirá a su hijo o a su hija: hijo, mírate en el espejo, ya recibiste también tu cuerpo nuevo. Así es que esa es la promesa de parte de Dios para todos los creyentes en Cristo. San Pablo, hablando también a los corintios, en el 1 de Corintios capítulo 15, verso 45 en adelante, o 44 en adelante, dice: se siembra cuerpo animal. O sea, el primer cuerpo físico que recibimos es cuerpo animal. Es temporal, es mortal. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando el ser humano cayó, toda la descendencia de Adán y Eva cayó y aparece en la tierra en un cuerpo animal sin vida eterna. En vez de subir a ser transformados y aparecer en la tierra con cuerpos glorificados, aparecemos en la tierra con cuerpos mortales, cuerpos corruptibles, cuerpo animal. Pero luego, al ser reconciliados por Cristo, al haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, cuando volvamos a aparecer
cuando los muertos en Cristo vuelvan a aparecer, aparecerán, no en un cuerpo animal mortal, corruptible y temporal, aparecerán en un cuerpo celestial, en un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y nosotros los que vivimos, pues no tendremos que pasar por la muerte física, sino que seremos transformados, y ahí, de una vez, todo el ciclo de muerte y resurrección ocurre tan rápido que ni nos daremos cuenta, como ocurrió cuando Cristo fue a las bodas de Caná y se acabó el vino y necesitaron vino, y para obtener el vino se necesita tener una planta o plantas de uva que crezcan, echen uva, y las uvas las cosechen y las conviertan en vino, y el vino llegue a su tiempo correcto para después poder usar el vino. Y ahora vean, se les había acabado el vino que usaban, el cual había pasado por ese proceso. Y ahora María le dice a Jesús: no tienen vino, se les acabó el vino. Parece que era una boda en la cual habían sido invitados los familiares, y parece que María tenía que ver con esa familia. Por lo tanto, probablemente eran familiares de María o de José. Y Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y María sabía que para Jesús no había nada imposible. Ya ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y toda persona sabe que para Jesucristo, el Hijo de Dios, no hay nada imposible. Por lo tanto, María ya sabía quién era Jesús, y de seguro había visto muchos milagros y señales que Jesús había hecho desde niño, aunque no están registradas en la Escritura, porque también dice Juan que aún hay muchas cosas que no han sido escritas. Ahora, María dice: no tienen vino, se acabó el vino. Y si se acababa el vino, se acababa la fiesta. Porque en esas bodas hebreas el vino era muy importante, porque el vino causa estímulo en las personas. Y ahora Jesús le dice: todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ella sabía que él podía hacer cualquier milagro, y por eso viene Jesús. No va a otra persona a pedirle dinero. Él ya sabía que Jesús tenía el poder con el cual conseguir el vino. Y Jesús ordena que llenen unas tinajuelas de agua. ¿Eran cuántas? 6, Miguel. 6. ¿Y cabían cuántos litros o cuántos galones? O sea que cabían bastantes galones o litros de agua, y Cristo ordena que llenen esas tinajuelas, las cuales usaban ¿para qué? Para la purificación, ¿era, Miguel? Para la purificación de los judíos las llenaban de agua y se lavaban y todo, pero ahora Cristo ordena que las llenen de agua, y luego que las llenen de agua, pues dio gracias, aunque no esté registrado, da gracias al Padre y pide, ordena el milagro, y le ordena a los que servían que sacaran de la tinajuela y le llevaran al maestresala, o sea, al que probaba el vino, al que estaba a cargo de esa parte. Y cuando el maestresala prueba el agua, no era agua, era vino. Y dice, llama al novio
y dice, ¿qué es lo que tú has hecho? Toda persona en las bodas y también fuera de las bodas, en cualquier otra fiesta, sirve el mejor vino primero. Y ya después, pues ya todo el mundo tomó el vino y está medio mareadito, quizás alguno, y después sirve el vino malo. Pero tú has hecho lo contrario. Tú has dejado el mejor vino para lo último. El vino que hizo Jesús era el mejor. Él cambió, o sea, Él hizo todo el proceso en tal forma que no se necesitó ir a sembrar una planta de uvas, una vid, regarla, echarle agua y que creciera y que echara fruto y después tomar las uvas y pisarlas y sacar el jugo y luego que se fermentara, tener unos días fermentando y después recoger todo ese vino y embotellarlo y traerlo para la fiesta. ¿Cuánto tiempo le hubiera tocado a Jesús sembrar una planta y que creciera y que después tomaran las uvas y la convirtieran en vino, las pisaran y sacaran el vino? Muchísimo tiempo, y ese era un caso de emergencia. Por lo tanto, Jesús pasó por ese proceso sin que nadie se diera cuenta y sin sembrar una planta de uva. ¿Pero por qué pudo hacer eso? Bueno, Él dijo, yo soy la vid. Allí estaba la vid que producía el vino, sin que la gente viera la planta y sin que la gente viera las uvas y sin que la gente viera el proceso. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Ahora podemos ver que ese milagro lo hizo la vid verdadera, Jesucristo nuestro Salvador. Él puede hacer cualquier milagro para usted y para mí. No importa cuál sea la necesidad suya o la mía, Él puede suplirla. Si usted se lo pide a Él que le supla esa necesidad y usted lo cree con toda su alma. Si usted tiene una necesidad, pídala a Cristo, creyendo con toda su alma y espere usted el milagro. Será algo individual entre usted y Cristo. Recuerda que cuando muchas personas iban a donde Cristo pidiéndole por alguna necesidad que tenían, Él les decía, sea hecho conforme a tu fe. La fe de la persona es la que hace que Cristo haga el milagro. La fe de María allí hizo que Cristo hiciera el milagro. Ella creyó. Ella no se preocupó de que si era o no era el tiempo todavía. Había una necesidad y ella lo creyó. Ella creyó que Cristo tenía el poder para hacerlo y podía hacerlo. Y creyó que lo iba a hacer. Por lo tanto, el milagro fue hecho. El vino representa el estímulo que viene por causa de la revelación divina para cada tiempo, para cada edad. Por lo tanto, el estímulo espiritual que cada persona recibe en su vida como creyente en Cristo viene por medio de la palabra revelada para el tiempo en que vive. Por lo tanto, cada persona puede tener el vino del estímulo en su vida, como María y aquella pareja que se casaron obtuvieron el vino para seguir en la fiesta de boda, o sea, en la recepción de aquella boda. Por lo tanto, usted
también puede tener el vino del estímulo por medio de la palabra revelada. Tener ese estímulo acá para seguir la fiesta espiritual con Cristo. Cristo estaba allí y por lo tanto la fiesta continuó. Y Cristo en el alma de cada persona ocasiona que la fiesta espiritual continúe acá en el alma de cada creyente en Cristo. Ahí es donde está la gloria de Dios manifestada, Cristo manifestado. Ahora hemos visto que Cristo es el ser, la persona más grande que hay, no solamente en la tierra, sino en el cielo también. Cristo dijo en una ocasión, luego de resucitado, en el capítulo 28, versos 16 en adelante de San Mateo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Así es que nadie más tiene poder. Cristo tiene todo el poder. El Padre le dio todo el poder a Cristo. ¿Y el Padre se quedó sin poder? No. ¿Por qué? Porque el Padre está en Jesucristo. Por lo tanto, todo el poder de Dios es manifestado a través de Jesucristo nuestro Salvador. Él es la diestra de Dios. Por lo tanto, Él ha sido hecho para nosotros sabiduría y poder de Dios. Ahora hemos visto que todas las cosas que Dios hace, las hace por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La creación de los cielos y de la tierra, ¿cómo la hizo Dios? Por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por el Verbo, que era con Dios y era Dios. El Verbo es Jesucristo en su cuerpo angelical, y en Él estaba Dios creando todo el universo. Por lo tanto, todo Dios lo hace a través de Jesucristo. Cristo es la imagen del Dios invisible en su cuerpo angelical. Y Cristo es la semejanza física en su cuerpo de carne, el cual ya está glorificado. Y nosotros vamos a hacer a la imagen y semejanza de Dios. O sea, vamos a hacer como Jesucristo en su cuerpo angelical y como Jesucristo en su cuerpo físico glorificado. Por eso es que vamos a ser eternos, no solamente en el cuerpo angelical, sino en el cuerpo físico también. Primero recibimos el cuerpo angelical. Cuando creemos en Cristo, somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Obtenemos un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y ese es el ángel que tiene cada persona, el ángel guardián de cada persona. Ahora, hemos visto la bendición tan grande que hay en Cristo. Esa es una bendición para ustedes y también para mí. Ahora continuamos leyendo aquí la lectura de 1 de Corintios. Hicimos una pausa aquí para poder explicar lo que es el cuerpo angelical y lo que es el cuerpo físico igual al cuerpo de Jesucristo. Y ahí entramos en el milagro de Caná de Galilea. Ahora veamos. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Eso está en el capítulo 15, verso 44 en adelante, donde hicimos la pausa. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y el postrer Adán es Jesucristo nuestro Salvador. Así como el primer Adán trajo una descendencia de hijos a través de Eva, el segundo Adán, que es Cristo, ha estado trayendo una descendencia también. Esa descendencia es real. Algunas personas pueden decir: pero si Cristo nunca se casó, ¿cómo va a tener hijos? El más hijos que
ha tenido es Jesucristo nuestro Salvador. Pero ¿cómo ha sido hecho ese milagro? Pues es un milagro. Vamos a ver. Así como Dios le dio a Adán una compañera, Eva, para que se reprodujera en muchos hijos, Dios le dio al segundo Adán, a Jesucristo, una compañera. ¿Y quién es esa compañera? Su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es la compañera fiel de Jesucristo, a través de la cual Jesucristo ha estado reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. La primera parte de esta reproducción es la espiritual, donde la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentido de sus pecados, es perdonado por Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento. La persona nace de nuevo, nace en el reino de Dios. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Esto es algo que no debe causar maravilla en la persona, de que Cristo diga que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Esto es algo para creerlo con toda nuestra alma. Y ahora Nicodemo estaba interesado en entrar al reino de Dios, y Cristo le dice que es necesario nacer de nuevo. No le bastaba con ser un líder religioso, no le bastaba con pertenecer al concilio del Sanedrín, tenía que nacer de nuevo. Aunque Nicodemo era una persona muy buena y era muy religioso, pero eso no basta. Se requiere nacer de nuevo. Por lo tanto, toda persona debe comprender cómo nacer de nuevo, para que así sepa cómo entrar al reino de Dios, si desea vivir eternamente con Cristo en su reino. Pero si no desea vivir con Cristo eternamente en su reino, no necesita conocer este misterio. Porque si no desea vivir eternamente con Cristo en su reino, pues va a ser condenado y echado al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde dejará de existir. Ahora, cuando se le da a conocer esto, entonces la persona dice: no, pero es que yo no quiero ser echado al lago de fuego. Pues es que ese es el lugar que le corresponde, y a donde van todos los que no reciben a Cristo como su Salvador. Van al lugar donde va a ser echado el diablo para ser destruido allí. Pero si entonces eso es así, yo no quiero ir para donde va el diablo. Yo no quiero ir a donde va a ser echado el diablo, al lago de fuego. Yo más bien quiero ir al reino de Dios. Entonces, si quieres ir al reino de Dios, tienes que creer lo que Cristo dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Creer en el Evangelio, las buenas noticias de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra y tomó nuestros pecados y murió por todos nosotros, para, y así nosotros podamos ser libertados del pecado y de la muerte y recibir vida eterna. Si no puede creer estas buenas noticias del Evangelio y recibir a Cristo como Salvador, entonces no puede vivir eternamente en el reino de Dios con Jesucristo, porque Jesucristo es el Rey, y si no recibes, si crees en el Rey de ese reino, pues no puede vivir en el reino de Jesucristo.
los que vivirán en el reino de Jesucristo serán los que creen en Jesucristo, los que creen en el Rey de este reino. Ahora, Nicodemo sí quería entrar al reino de Dios y Cristo le habló directo lo que tenía que hacer, nacer de nuevo. ¿Cómo obtenemos el nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, arrepentidos de nuestros pecados y siendo bautizados en agua en su nombre. Y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, nacemos en el reino de Dios. Entramos al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Así como entramos a esta dimensión terrenal y somos seres humanos en esta dimensión terrenal, ¿por qué? ¿Cuál fue el secreto para nosotros estar aquí? Que nacimos a través de nuestros padres terrenales. Si usted y yo no nacíamos, no estaríamos aquí. Y ahora, si usted y yo no nacemos de nuevo, no nacemos en el reino de Dios, pues no estaremos con Cristo en su reino, viviendo eternamente. ¿Ven lo sencillo que es? Ahora, por cuanto nacimos aquí en la tierra a través de nuestros padres terrenales y nacimos en estos cuerpos mortales, en estos cuerpos temporales, por eso es que vivimos una cantidad de tiempo corta. El que logra vivir 100 años, eso es un éxito para la persona. Pero vean, por más años que la persona pueda vivir en este cuerpo físico, es como un punto de arena en el planeta de la galaxia más lejana, comparado con la vida eterna. Y puse mucho, un grano de arena. Así es que, vean ustedes, comparado con la vida eterna, esta vida terrenal es tan corta que tenemos que aprovecharla buscando el reino de Dios y entrando al reino de Dios para ser sellados con el Espíritu Santo y ser confirmados en la vida eterna. Las personas tienen que ser confirmadas en la vida eterna, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo y obteniendo el nuevo nacimiento. Y así ha nacido la persona en el reino de Dios y tiene vida eterna. Su alma ya no morirá, su alma no será echada en el lago de fuego, sino que vivirá eternamente con un cuerpo angelical igual al cuerpo angelical de Jesucristo y con un cuerpo físico glorificado igual al cuerpo físico glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Pero lo espiritual, el cuerpo angelical y el cuerpo físico glorificado no es primero, sino es el cuerpo animal. Por eso recibimos el que es temporal primero y luego recibiremos lo eterno. Recibimos el cuerpo angelical eterno al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y ya tenemos un cuerpo angelical eterno en el cual vamos a vivir cuando pasamos de esta vida a la otra vida. Y cuando Cristo nos transforme y resucite a los muertos creyentes en Él, entonces tendremos un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Porque el reino de Cristo es eterno y se requiere un cuerpo eterno para poder vivir en ese reino por toda la eternidad. Tan sencillo como eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, luego de recibir el nuevo nacimiento, perseveramos sirviendo a Cristo en la congregación donde asistimos y esperamos
la segunda venida de Cristo, la manifestación gloriosa de Jesucristo en su segunda venida, en donde Él resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros los que vivimos. Para eso es que los creyentes en Cristo han estado esperando todo el tiempo la segunda venida de Cristo. Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ven? La segunda venida de Cristo, y en la segunda venida de Cristo Él transformará nuestros cuerpos para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea igual a su cuerpo glorificado. Y ahora continuamos en 1 Corintios, donde hicimos una pausa. Este capítulo 15 de 1 Corintios tiene tanta riqueza espiritual que si uno va a tomar cada verso y explicarlo, le tomaría el día completo o una semana completa. Pero vamos a ver hasta dónde nos dé el tiempo. Dice, repito, el verso 45 del capítulo 15 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, verso 45 en adelante sigue diciendo: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Recuerde que todo ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Lo más importante es el alma. Eso es lo que la persona es. El espíritu de la persona es un cuerpo espiritual, parecido al cuerpo físico, pero de otra dimensión. Y el cuerpo físico es el cuerpo de carne que tenemos. El cuerpo de carne que tenemos y el espíritu que tenemos, el espíritu que tiene cada persona, son dos cuerpos, uno físico y uno espiritual. Pero el alma de la persona, el alma que está dentro del cuerpo, eso es lo que en realidad es la persona, alma viviente. Por lo tanto, lo más importante en nosotros es nuestra alma. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? De nada le habrá servido vivir en este planeta Tierra. Hay que buscar entonces lo más importante, lo que es para nuestra alma, lo que es en realidad para nosotros. Pero algunas personas se ocupan más en lo que es para el cuerpo y se olvidan en lo que es para el alma. No solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo físico siente hambre, nuestra alma siente hambre. Pero no le podemos dar un pedazo de pan a nuestra alma, porque nuestra alma no come pan, ni come cosas materiales. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Cristo dijo: no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, nuestra alma se alimenta con el pan espiritual, que es la palabra de Dios, para el tiempo en que a cada persona le toca vivir. Por eso Cristo dijo, orando o enseñando a orar a sus discípulos, dice en el Padre Nuestro, dice que orando digamos a Dios, una de las cosas que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. También dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Son de las cosas que Él dijo que todos pidamos en oración. Y ahora, el pan nuestro de cada día, en lo físico, es nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena. Para otros, desayuno y cena. Y para otros, solamente una comida. Eso es, en palabras nuestras más latinas, nuestro arroz y habichuela. Nuestro arroz y los frijoles, con su chile por el lado y sus tortillitas por el lado y algún pedacito de carne por el lado.
Ahora, el pan nuestro de cada día para nuestra alma es el mensaje, la palabra de Dios para el tiempo que nos toca vivir. Esa palabra revelada a nosotros para que la comamos acá en nuestra alma y nos alimentemos con la palabra del Evangelio de Cristo, revelado ese Evangelio a nosotros acá en nuestra alma. Y de edad en edad, Cristo en el Espíritu Santo ha estado manifestado en medio de su iglesia y ha enviado diferentes mensajeros en los cuales se ha manifestado y ha colocado el pan nuestro espiritual de cada día. Y la iglesia, compuesta por los creyentes en Cristo, ha recibido ese alimento espiritual. Para este tiempo final, podemos ver a través de la historia que como el pueblo hebreo recibió alimento físico en el desierto, maná y carne, codornices, ahora hemos recibido alimento espiritual de edad en edad. Y para este tiempo final, así como el maná, hubo un maná escondido, colocado en el lugar santísimo dentro del arca del pacto, ahora en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, nos dice: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nombre pues es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ahora el maná escondido es la revelación divina. ¿Qué revelación divina ha estado escondida de los creyentes en Cristo? La revelación divina de la segunda venida de Cristo. A través de la historia del cristianismo no han entendido el misterio de la segunda venida de Cristo y su obra de reclamo para el día postrero, para la manifestación gloriosa de Jesucristo. Pero esa revelación divina, que es la revelación divina del séptimo sello, está prometida para ser dada a la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como primero viene al mensajero la revelación divina para cada edad y después el mensajero la pasa al pueblo, para el día postrero vendrá esa revelación divina del maná escondido. El maná escondido, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Por lo tanto, tiene que surgir a través de la historia de la iglesia de Jesucristo una etapa que corresponda al lugar santísimo. Las 7 etapas de las 7 edades de la iglesia corresponden al lugar santo. Y ahora, en este tiempo final, ha llegado la edad de la piedra angular. En el occidente, en la América Latina y el Caribe, así como estaba en el occidente el lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Ahora, Cristo ha estado construyendo un templo espiritual que es su iglesia. Las 7 edades corresponden al lugar santo y ahora la edad de la piedra angular corresponde al lugar santísimo. Cada etapa de la iglesia es construida con seres vivos, con personas que reciben a Cristo como su Salvador personal. Para este tiempo final, Cristo está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual con piedras vivas también, con personas que reciben a Cristo como su Salvador personal y son colocados en la etapa de la edad de la piedra angular, etapa que se está materializando, se está cumpliendo en la América Latina y el Caribe. Y de ahí se extiende a otras naciones y a otros continentes. Y ahora somos personas bienaventuradas porque somos personas que estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Así como los discípulos del Señor Jesucristo y de Juan el Bautista vivieron en el tiempo más glorioso de aquellos tiempos antiguos. Vieron la venida del precursor de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista. Y por consiguiente aquel era el tiempo para la primera venida de Cristo, al cual Juan le preparó el camino. Aquel era el tiempo para la manifestación gloriosa de Jesucristo en su primera venida, para llevar a cabo la obra de redención. Y ahora hemos estado viviendo por años en el tiempo más glorioso del cristianismo. Hemos estado viviendo en el tiempo en donde ya Dios
envió el precursor de la segunda venida de Cristo y ya se fue. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, porque este es el tiempo prometido para la manifestación gloriosa de Jesucristo. El tiempo prometido para la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y ahora hacemos una pausa aquí del capítulo 15 de Primera de Corintios y vamos a leer aquí en San Mateo capítulo 16 versos 26 al 28, donde dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea que no verán muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta profecía es para ser cumplida en este tiempo, porque este es el tiempo para la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre, para la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo para recompensar a cada uno según sea su obra. Luego en el capítulo 17 de San Mateo dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí, él en esta visión muestra lo que será la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Encontramos aquí a Elías y Moisés, o Moisés y Elías, porque para este tiempo final, conforme a Apocalipsis capítulo 11, los dos ungidos, los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra, son y para este tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre, Moisés y Elías. Los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose, porque será la venida, el nacimiento del sol de justicia, trayendo salud, salvación en sus alas para los que temen el nombre del Señor, conforme a Malaquías capítulo 4, verso 2. La venida del Hijo del Hombre, la manifestación gloriosa de Jesucristo para el día postrero, está prometida que será con sus ángeles de gloria. Por lo tanto, para este tiempo es que también se revelará al pueblo hebreo y llamará y juntará 144,000 hebreos. Ellos verán la manifestación gloriosa de Jesucristo, la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y ellos dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Será el mismo que rechazaron 2000 años atrás. Ahora hemos visto que nos ha tocado vivir en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Este es el tiempo del cual habla aquí en esta lectura de Primera de Corintios capítulo 15. Y ahora vamos a continuar. Dice el verso 46: mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como hemos venido como mortales, trayendo una imagen y una semejanza de seres mortales y temporales, traeremos también la imagen y semejanza de Jesucristo, el eterno, y entonces seremos eternos con Él. Seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador, con cuerpos angelicales eternos y cuerpos físicos glorificados. Y seremos en el reino de Cristo, ya no
lo que somos estando en estos cuerpos mortales y lo que somos en este reino terrenal. Algunos carpinteros, otros albañiles, otros agricultores, otros pescadores, y las hermanas amas de casa o algún otro trabajo que hagan. En el reino de Cristo seremos reyes. No habrá reyes pobres. Por lo tanto, si usted no tiene en la actualidad mucho dinero, recuerde que usted es rico en el reino de Cristo. Reyes para reinar con Cristo, jueces para juzgar con Cristo. Somos la corte suprema de Jesucristo nuestro Salvador, los miembros de la corte suprema, el gabinete de la corte suprema y también el gabinete del reino de Cristo. Y somos también sacerdotes. Pertenecemos al orden sacerdotal celestial de Melquisedec. Pero Cristo es siempre el máximo. Nosotros somos sacerdotes con Cristo y Cristo es el sumo sacerdote. Somos jueces con Cristo y Cristo es el juez supremo, el máximo. Y somos reyes con Él. Y Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. El Rey sobre todos los reyes. Continuamos aquí leyendo. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por lo tanto, con estos cuerpos mortales de carne y sangre, no podemos vivir en el reino milenial de Cristo por todo el milenio y por toda la eternidad. Porque estos cuerpos solamente viven algunos 70, 80 años y algunos llegan a estación, pero a lo último siempre mueren. Necesitamos un nuevo cuerpo. Ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que estos cuerpos no pueden heredar la incorrupción. Estos cuerpos no pueden ser inmortales. He aquí, os digo un misterio. Y ahora viene San Pablo a hablarnos de un misterio. No todos dormiremos. O sea que no todos vamos a morir. Va a quedar un grupo de creyentes en Cristo aquí en la tierra, sin ver muerte, que van a ver la manifestación gloriosa de Jesucristo. Van a ver a Jesucristo en el cumplimiento de su segunda venida. Van a ver a Jesucristo resucitando a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y van a ser transformados los que estamos vivos en este tiempo final. Si permanecemos vivos hasta ese momento. Pero si no permanecemos vivos hasta ese momento, ¿qué pasará con nosotros? Seremos transformados, resucitados en cuerpos nuevos. No hay problema. Lo importante es haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, haber lavado nuestros pecados en su sangre, haber sido bautizados en agua en su nombre y haber recibido su Espíritu Santo y haber obtenido el nuevo nacimiento. Y por consiguiente haber entrado al reino de Dios, al reino de Cristo. Y así tenemos nuestro futuro eterno asegurado con Cristo en su reino eterno. Por eso es tan importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para tener seguro nuestro futuro eterno con Cristo en su reino. Después que uno muere, no puede decir, a mí se me olvidó buscar el reino de Dios cuando estuve en la tierra. A mí se me olvidó asegurar mi futuro. Ya se le hizo muy tarde. El tiempo es mientras estamos en estos cuerpos mortales. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a tener un cuerpo nuevo, glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán
resucitados incorruptibles. Los muertos van a ser resucitados incorruptibles, o sea, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo nuevo, en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que seamos vestidos de inmortalidad, seamos vestidos de incorrupción, de un cuerpo incorruptible. Eso es lo que Cristo ha prometido para mí. ¿Y para quién más? ¿Para quién más ha prometido eso? Para ustedes también. Para todas las personas que están dentro del pacto de Dios, del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Esas son las personas que para el día posterior estarán en pie delante del Hijo del Hombre, delante del Hijo del Hombre, en la gloriosa manifestación de Jesucristo. Y ahora continuamos leyendo, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte desaparecerá de nuestros cuerpos, porque ya serán cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados, cuerpos iguales al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. No se enfermarán nuestros cuerpos, no se pondrán viejos nuestros cuerpos y no morirán nuestros cuerpos, porque serán cuerpos glorificados igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la clase de cuerpo que todo ser humano desea. Ese cuerpo es un cuerpo joven para toda la eternidad. Y ahora, por cuanto toda persona desea esa clase de cuerpo para vivir eternamente, necesita entonces saber cómo obtener ese cuerpo. Necesita escuchar la predicación del Evangelio. Cristo dijo a sus discípulos, luego de resucitado, en el capítulo 16, versos 15 al 16 de San Marcos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos los que quieren tener el cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado, tienen la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio y creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, recibirlo como su Salvador, ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrán así la salvación y vida eterna. Así es como el que cree y es bautizado es salvo, recibe la salvación de su alma. Y luego Cristo le da un nuevo cuerpo espiritual, el cuerpo angelical, y luego le dará el cuerpo físico glorificado. Y entonces seremos inmortales físicamente y espiritualmente. Y ya nunca más nos pondremos viejos. Seremos jóvenes para toda la eternidad, como nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, todo eso está prometido para los creyentes en Cristo. Y vieron ustedes lo sencillo que es, porque lo difícil lo hizo aquel del cual podemos decir que para Jesucristo no hay nada imposible. Y para el que cree, todas las cosas son posibles. Por lo tanto, para Jesucristo, para el cual no hay nada imposible, Él tomó nuestros pecados y murió por nuestros pecados y nos perdonó
y nos limpió con su sangre de todo pecado cuando lo hemos recibido como nuestro Salvador. La parte difícil le tocó a Cristo y la parte fácil nos ha tocado a nosotros. Creer, recibirlo como nuestro Salvador. Así es que la parte fácil me ha tocado a mí y a ustedes también. Tan simple como eso: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, para que toda persona que fuera mordida por serpientes venenosas mirara hacia esa serpiente y no muriera, sino que viviera, está representada la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Toda persona mordida por serpientes venenosas está ya condenada a morir y solamente le quedan pocos minutos. Y Moisés no les recetó una inyección o una vacuna, sino que Dios le dijo: levanta una serpiente de bronce en una vara, en un asta. Y las personas, cuando sean mordidas por serpientes venenosas, que miren a esa serpiente y vivirán, no morirán. Esa serpiente de bronce representaba a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Esa serpiente de bronce representaba que el pecado de cada persona hebrea que había sido mordida por serpientes venenosas a causa del pecado de ellos, el pecado de ellos estaba allí siendo juzgado. La serpiente de bronce representaba el pecado de ellos ya juzgado. Por lo tanto, no tenían que morir por sus pecados. Aunque habían sido mordidos por serpientes venenosas, no tenían que morir. Solamente tenían que dar una mirada de fe hacia la serpiente de bronce y quedaba anulado el veneno y quedaba anulada la sentencia de la muerte y seguían viviendo. ¿Por qué? Porque daban una mirada de fe, arrepentidos de haber pecado contra Dios, y miraban a la serpiente de bronce y quedaban libres del veneno y del efecto del veneno, que era la muerte. Pero cualquier persona podría decir: eso es cuento. Esa serpiente de bronce no tiene ningún poder contra el veneno. Y no miraba. ¿Y qué le pasaba a esa persona? Moría por el veneno de la serpiente que lo mordió. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la raza humana y con nosotros y con Cristo? Por cuanto Cristo dijo en San Juan capítulo 3 esto acerca de la serpiente de bronce y mostró lo que tipificaba. Dice, capítulo 3, verso 13 en adelante, dice: nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, la serpiente de bronce levantada en el desierto en una vara representa a Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Y ahora, cualquier persona puede decir: pero yo no he sido mordido por una serpiente venenosa. No hemos sido mordidos por una serpiente venenosa. Vamos a ver si sí o no. Génesis en Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y así sigue conversando con Eva y luego engaña a Eva y
Luego Eva da a comer también a Adán, y ambos caen en pecado, y ahí la serpiente, vean ustedes, mordió a la raza humana con el veneno del pecado. Y la raza humana ha estado mordida con el veneno del pecado, y cuando una persona nace en la tierra, nace ya mordida con el veneno del pecado, y tiene que dar una mirada de fe a Cristo, creer en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, para que el veneno del pecado desaparezca de nosotros, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si la persona no da una mirada de fe a Cristo, recibiéndolo como su Salvador, la persona no queda limpia de todo pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados. El pecado nuestro, y nosotros fuimos ya juzgados cuando Cristo fue juzgado. Cuando Cristo fue juzgado y condenado, fuimos juzgados nosotros allí. Y cuando la persona da una mirada de fe a Cristo y lo recibe como su Salvador, está haciendo lo que hacían aquellas personas mordidas por serpientes venenosas, que miraban a la serpiente de bronce y ya no morían. Quedaba cancelado el veneno, y entonces la muerte también quedaba cancelada, y continuaban viviendo. Y ahora toda persona que pasa por esta tierra, así como los que eran mordidos por las serpientes venenosas, le quedaban solamente unos minutos de vida. Y toda persona que pasa por esta tierra le quedan delante de Dios unos minutos de vida. Porque un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos. Por lo tanto, no le queda delante de Dios ni un día a la persona, porque un día delante de Dios para los seres humanos son 1000 años. Por lo tanto, le quedan algunos, le quedan segundos, otros le quedan minutos, a otros le pueden quedar una hora, que son unos 41 años con 8 meses. A otros le pueden quedar 2 horas, hablando en términos espirituales. Pero si no da una mirada de fe a Cristo, no podrá vivir eternamente la persona. Por lo tanto, la sentencia de la muerte en el lago de fuego será efectuada sobre la persona que no dé una mirada de fe a Cristo. Pero los que dan una mirada de fe a Cristo, arrepentidos de sus pecados, y le piden perdón a Cristo por sus pecados, quedan transferidos a Cristo crucificado, y ya la persona queda libre de sus pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y ya quedamos libres de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Y ya entonces no tendremos que morir en espíritu, en alma, espíritu y cuerpo en el lago de fuego, sino que viviremos eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, es importante que todo ser humano dé una mirada de fe a Cristo, como hacían aquellos que creían en la serpiente de bronce y miraban a la serpiente de bronce y eran sanados del veneno y de las consecuencias del veneno, que era la muerte. Por lo tanto, es importante que demos una mirada de fe a Cristo para recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, y luego obtener así el derecho a vivir eternamente con Cristo, ser restaurados a la vida eterna y permanecer en el cuerpo mixto de Cristo, la iglesia, perseverando hasta
que Cristo se levante del trono del Padre, resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos en la manifestación gloriosa de Jesucristo. Porque la manifestación gloriosa de Jesucristo para este tiempo final será para resucitar a los muertos creyentes en Él y para transformarnos a nosotros los que vivimos, para que seamos a su imagen y a su semejanza. Y así tengamos vida eterna espiritual y vida eterna física y seamos personas con cuerpos glorificados, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y luego nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero, al cielo, a esa gran fiesta que está lista, preparada en el cielo, esperando, ¿por quién? Esperando por mí y por quién más, por cada uno de ustedes también. Veamos lo que nos dice aquí en el capítulo 19, versos 7 al 10 del Apocalipsis. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El Cordero es Jesucristo. ¿Y la esposa del Cordero quién es? La iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por todos los creyentes en Cristo. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y Cristo, de etapa en etapa, de edad en edad, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, en cada edad, donde enviado cada mensajero, han sido llamados y juntados los escogidos de Dios, que van a estar en la cena de las bodas del Cordero. Los que estarán de esa edad han sido llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, han sido llamados para ir a la cena de las bodas del Cordero. Así como cuando envían las invitaciones para unas bodas y para la recepción de una boda, a unos les llega primero la invitación y a otros les llega luego. Y ahora a los del tiempo de los apóstoles les llegó primero que a nosotros, pero a nosotros nos ha llegado también, nos ha llegado en este tiempo final. Lo importante es que nos ha llegado la invitación para ir a la cena de las bodas del Cordero. Por eso hemos sido llamados para estar en el cuerpo místico de Cristo, ser parte de la esposa del Cordero, la esposa de Cristo nuestro Salvador, a través de la cual Cristo ha estado reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. La primera etapa, que es espiritual, y luego la otra etapa, que será nuestra transformación y la resurrección de los muertos en Cristo, que tiene que ver con la parte física. Y luego, cuando estemos ya transformados, estaremos manifestados como hijos e hijas de Dios, tanto en lo espiritual como en lo físico también. Esa es la adopción de los hijos e hijas de Dios, la transformación nuestra. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Y esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios es para el tiempo de la manifestación gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador, en su segunda venida, viniendo con sus ángeles, por lo cual hemos sido llamados, juntados, y estamos siendo preparados dentro del nuevo pacto en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Y ahora, ¿dónde están y quiénes son? Los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí estamos en esta tarde dándole gracias
a Dios por esa invitación que nos ha hecho para ir a la cena de las bodas del Cordero al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, donde Jesucristo nos llevará cuando nos transforme y haya resucitado a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. La manifestación gloriosa de Jesucristo, ese ha sido nuestro tema. Que las bendiciones de Cristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, todos los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, no tienen vida eterna. Por consiguiente, necesitan recibir a Cristo como su Salvador personal, arrepentidos de sus pecados y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por cuanto toda persona quiere ser salvo y vivir eternamente, entonces toda persona necesita creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y venir a los pies de Cristo, recibirlo como su Salvador y ser bautizado en agua en su nombre. Y así recibe la salvación de su alma para toda la eternidad. En el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 36 en adelante, Pedro, predicando el día de Pentecostés, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al nombre Jesús le añadimos Señor al principio y Cristo al final. Y entonces se lee Señor Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ahora, para todos los que todavía no han recibido a Cristo y Cristo les ha hablado directamente a su alma, tienen la oportunidad en esta tarde de recibir a Cristo como su Salvador, levantando sus manos, su mano en señal de que creen y reciben a Cristo como su Salvador. Y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone, les lave con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautice con el Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento, nazcan en el reino de Cristo y así obtengan vida eterna. Por lo tanto, dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín ya para que ore por todas las personas que levantan a sus manos, para que Cristo tenga misericordia de ustedes y ustedes puedan entrar al reino de Cristo y vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes.